Casi todos hemos visto Harry Potter y sabemos que el protagonista es Harry Potter. Las películas y las series llevan su nombre. Sin embargo, aunque Harry Potter era el centro de la profecía, siempre estuvo bien acompañado de Hermione, quien en gran parte era quien poseía los artefactos y el conocimiento para derrotar a quien no debe ser nombrado. Si Rails fuera una película y el objetivo fuera construir aplicaciones web, Hermione sería representado por el Active Support, una gema extremadamente popular que no siempre se lleva el reconocimiento que se merece. Para ponerlo en perspectiva, el Active Record, una de las maravillas de Ruby on Rails y también una de las gemas más populares que existe, ha sido descargada de RubyGems 50 millones de veces menos que el Active Support. Rails mismo ha sido descargada 60 millones de veces menos que el Active Support. ¿Por qué o a qué se debe esto? De eso vamos a hablar en este episodio de las gemas del infinito. Antes de comenzar, quiero recordarte que en Código Facilito somos una de las escuelas más populares para aprender Ruby y Ruby on Rails. Esto porque llevamos años enseñando estas tecnologías y porque hemos producido cursos muy completos que a veces no encuentras en otros lados en español. Así que te invito completamente a que ingreses a códigofacilito.com/cursos para que veas toda nuestra biblioteca de contenido para Ruby y para ROR. Si has usado Rails, es extremadamente probable que hayas utilizado el Active Support en varias ocasiones. De hecho, para muchos rubistas sería complicado decir qué cosas le pertenecen al Active Support y qué cosas son parte de Ruby, el lenguaje mismo. Vamos ahora a la pantalla para que veamos algunos ejercicios que te van a demostrar muchos de los beneficios que el Active Support tiene. Resulta que en un proyecto de Rails los números tienen algunos métodos relacionados al manejo de fechas que nos permiten sumarlos o restarlos. Digamos que, por ejemplo, quisiéramos obtener un objeto date con la fecha de ayer. Eso es tan sencillo como obtener la fecha de hoy. Esto es Ruby y luego tenemos algo del Active Support que nos permite a los enteros, a los números, colocarle estos métodos que tienen que ver con fechas para generar otras o para calcular otras fechas distintas. Aquí, por ejemplo, también podríamos obtener la fecha de la semana pasada de la siguiente manera, o obtener la fecha del siguiente mes o la fecha del siguiente año, etcétera, etcétera. Todo esto es gracias al Active Support. Súper útil para trabajar con fechas a lo largo del proyecto. Esto nos permite, por ejemplo, de manera muy sencilla obtener los registros de la última semana o obtener los registros que se crearon el día de ayer, etcétera. Así como podemos trabajar con fechas, también podemos hacerlo con unidades de medida de la computadora. Podemos trabajar con bytes, con megabytes, con terabytes, con gigabytes, etc. Vamos a imprimir la cantidad de bytes que hay en un gigabyte y ahí lo tenemos. Ahora a esto le sumemos un megabyte y eso es lo que tenemos. Ahora a esto le sumemos un terabyte y eso es lo que tenemos. Y todos estos métodos para manejo de dimensiones en la computadora están presentes en Rails gracias a el Active Support. El Active Support es extremadamente diverso y afecta a muchos objetos. De hecho, algunos métodos se agregan a la clase base Object, de manera que todos los objetos de Ruby poseen estos métodos luego de que hayamos introducido la gema a nuestro proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hacemos o cuando utilizamos el método present sobre una cadena vacía? Nos da falso. Present con el signo de interrogación al final es un método que valida si un objeto está vacío o no. Se puede usar con strings, con arreglos, con hashes, entre otros, y por supuesto es gracias al Active Support. También tenemos uno muy bonito de nombre try, al que pasamos un símbolo que representa el nombre de un método. Try es útil cuando no sabemos si el objeto que estamos usando es nulo o no. A ver, primero, ¿qué pasa si tratamos de ejecutar un método sobre un objeto nulo? Crear una variable nulo, que va a ser nula, para eso le asignamos nil. Ejecutar un método humanize, por ejemplo, y pum, nos dice que nos manda un error porque dice que el método humanize no está definido sobre la clase nil. ¿Ok?
Esto sucede porque nil también es un objeto que es de la clase nil class. El problema es que nil o nulo no es un objeto que nosotros asignemos. Simple y sencillamente en ocasiones algún método retorna nulo y esperábamos que retornara otra cosa. Ahora vamos a tratar de hacerlo con try, que yo les mencionaba. Entonces vamos a pasar aquí un símbolo y vamos a darle humanize, ¿ok? El resultado es que nos retorna nulo, pero el error se fue. Ahora, antes de que les explique bien qué hace try, vamos a intentar con un objeto que sí tenga el método humanize, como por ejemplo una cadena. Ahora vamos a darle cadena.try humanize y listo, él ejecuta el método como debería. Como les decía, try evita que se arroje un error cuando trabajamos con un objeto que no sabemos si será nulo o no. Ya ven que, como comentaba hace un momento, en ocasiones ejecutamos un método que bien puede retornar un bonito objeto o nulo. Try es genial en esos casos porque sin importar si ejecutamos sobre un objeto nulo o sobre el objeto que de verdad esperábamos, no va a haber ningún error. Simplemente cuando el método no existe va a retornar nulo. Por supuesto, try es parte de lo que Active Support agrega a los objetos de Ruby. Sobre el método humanize también es de Active Support y lo que hace es convertir cadenas a versiones más humanas, como por ejemplo vamos a colocar aquí curso de Ruby y a esta variable le vamos a ejecutar el método humanize y vamos a ver qué nos retorna. Humanize y nos retorna esta cadena que es más como escribimos las personas, a diferencia o en contraste de esta cadena que es más el tipo de string que usamos en las computadoras. Active Support también agrega un método medio mágico que convierte singulares en plurales, como por ejemplo vamos a intentar con car. El método se llama pluralize y vemos que nos retorna efectivamente cars con la S al final. Este estaba fácil porque solo había que agregarle la S. Ahora vamos a darle un sujeto un poco más complejo para ver si lo puede hacer. Vamos a darle aquí person, pluralize. El plural, por cierto, de person es people. Así que vamos a ver. Es una palabra completamente diferente y pum, ahí nos da people. Y básicamente puedes pasar cualquier palabra en inglés, como por ejemplo en pluralize y pum, nos devuelve men sustituyendo la A con la E. Mismo Active Support quien agrega un inverso para ahora singularizar los conceptos, como por ejemplo people.singularize y ahora nos devuelve person, men que es el plural.singularize y pum, ahí lo tenemos. Puedes intentarlo con español, pero los resultados en la mayoría de las ocasiones no son los esperados. Esto es para más que nada palabras en inglés y es extremadamente útil en proyectos de Ruby on Rails, donde en muchas ocasiones el plural y el singular simplemente cambian dependiendo de la convención. Por ejemplo, las tablas siempre están en plural y el modelo es el singular de la tabla. Ahí es súper útil tener un método que pueda pluralizar y singularizar las cosas. Podría en realidad aquí pasar unas 6 horas detallando cada uno de los métodos que el Active Support agrega, pero creo que nadie terminaría de verlo. Lo que me parece muy interesante de destacar Active Support es que habla de qué tan familiar, mágico e intuitivo es Rails. Es como, ojalá existiera un método para convertir plurales o títulos o una cadena a algo más humanos, ¿y qué? Sí existe. ¿Qué tan cool es poder decir, quiero los elementos creados en la última semana, que es lo que les decía, .date.now, menos una semana, y ahí tengo ya la fecha de hace una semana. Aquí, perdón, no es now es para datetime, que por cierto a datetime también le podemos restar una semana y pum, nos da la misma fecha pero hace una semana, ¿ok? Active Support tiene además otras joyas como hash with indifferent access que te permite acceder a un hash con símbolos o strings, da igual, esto es muy útil y quizás eventualmente si no lo han usado lo van a utilizar. Active Support representa muy bien la filosofía de Ruby y de Ruby on Rails, un framework intuitivo que no da sorpresas, que tiene lo que necesitas como esperabas que existiera.
Active Support además no viene solo con Rails, muchas otras gemas lo usan como dependencia por la cantidad de beneficios que añade al lenguaje como tal, ya que si bien algunos de sus métodos están pensados para el desarrollo de un proyecto web, otros son útiles en cualquier entorno. Esta es la razón por la que es una de las gemas con más descargas. Tiene más descargas aún que el mismo Ruby on Rails. Active Support es de hecho la 7ª gema más descargada en Ruby Gems. Espero que te haya gustado este episodio de las gemas del infinito. No olvides que en Código Facilito tenemos una biblioteca increíble para aprender Ruby y ROR con el precio más bajo de la industria. Te esperamos, mi nombre es Uriel y nos vemos el próximo martes. En esta ocasión fue miércoles, pero nos vemos todos los martes en las gemas del infinito.